Sí, voy a Vale, compartir mi ya lo he pantalla en puesto a este grabar. momento para que de esa manera podáis ver más o menos de qué trata lo siguiente. Tengo aquí Perfecto. el rostro de Jordi gigante ahí enseñando a hacer cafés. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? No, de momento no. ¿No? Espérate, Bueno. que mire las funciones de compartir. Sí, me dice Sí, que todos no los has dado para... participantes. Ahora, es que es la opción por defecto. Igual Vale, que la voy. de habilitar la sala de espera, que también la quito cada vez que lo hacemos. Me Voy. esperaba que viniera más gente, no solo los cuatro gatos, que son... Bueno, si no cambiamos, cambiamos y mañana lo hacemos por la tarde, porque lo último que es Sí. estructuras Hostia, pero ¿cuánta es lo gente más tocho. dijo? ¿Cuánta gente dijo que le iba bien Ah, ahora por la mañana? como 8 personas. Pues que no nos Vale, líen. vale. Entonces, entramos entonces a esto, ¿no? A esta segunda parte, que es tratamiento secuencial, ¿no? ¿Y en qué consiste el tratamiento secuencial? Perdona que Jordi, interrumpa. sí, Ya se ve todo en verde. Ya está todo verde. sí, Programación, inglés y todo. sí. Jordi, se escucha el nene, disculpa. Ostras, sí, Sí. se me ha conectado Ah, al de esto. no te preocupes, no te Pues ya preocupes. está todo en verde. Todo lo Vale, de programación y eso ya está todo. vale. Entonces, ahora sí, ¿vale? Sí, sí. Vamos a ello, ¿no? Tratamiento secuencial es el segundo capítulo, segundo capítulo y es la actividad 2 de este curso, ¿no? De fundamentos de la programación, ¿no? ¿En qué consiste el tratamiento secuencial? Rápidamente, el tratamiento secuencial consiste en que nosotros vamos a construir una serie de elementos a través de un bucle. Y una vez construida esa serie de elementos, vamos a buscar dentro de esos elementos algo que a nosotros nos interese. Por ejemplo, construimos una serie de elementos que va del 1 al 100. ¿Vale? Pues de esa serie de elementos yo quiero descubrir cuáles son los números pares. Pues voy a hacer un esquema de recorrido o voy a hacer un esquema de búsqueda dependiendo de de qué sea lo que yo necesite. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber es qué es un bucle y cómo funciona un bucle, ¿vale? Entonces, rápidamente voy a abrir aquí un nuevo, ¿vale? Hasta aquí el concepto, ¿se ha quedado claro? Ujú. Sí. Sí, Vale, sí, sí. tratamiento secuencial, ¿vale? Entonces, construyo el esqueleto de un... Perdona que te corte, Julio, pero es muy bueno el programa ese que tú utilizas, ¿eh? Porque a mí no me compilaba bien el otro y con este me compiló. Sería un Sí, error del compilador. ha de ser. Yo este Yo, de aquí es porque es el que estaba en el tutorial y yo decidí utilizar este, ¿vale? yo utilizo TS. Entonces, he hecho el esqueleto de un algoritmo cualquiera y en este algoritmo vamos a hacer un bucle, ¿vale? Primero, el itinerante y después de eso, el número que nos interesa. Por ejemplo, vamos a poner que sea A, vamos a poner que sea N para que corresponda a un número. Entonces, hay tres tipos de bucles, ¿vale? Esto, si habéis hecho programación, si habéis tocado ya sé, los conoceréis. Hay tres tipos de bucles. El primero es el bucle while. El bucle while. El segundo es el bucle for. Y tenemos, por último, el bucle do while, ¿vale? En el bucle while, yo lo que necesito es una condición, ¿vale? Y el bucle while va a repetir el bucle tantas veces como la condición se lo solicite o hasta que llegue a la condición, ¿vale? Lo vamos a probar ahora. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, inicializamos sí en 0, ¿vale? Y decimos mientras, y le vamos a poner como condición y sea menor que 10, ¿vale? Mientras y sea menor que 10, vamos a hacer que ahí se le sume, se le sume 1 en cada una de los loops que hace el bucle. Entonces, para ver que esto funciona bien, ¿vale? Vamos a imprimir todos los números por los que pase I. ¿Vale? Aquí tenemos esto. Vamos aquí. Guardamos el C.
¿Vale? Entonces, me ha faltado aquí un punto y coma. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, hemos construido aquí un bucle a través del while, ¿vale? Hemos construido un bucle que nos va a dar, que va a hacer tantas iteraciones para llegar desde el 1 hasta el 10. Es decir, desde 0 entra el i al bucle, entra nuestro iterante, entra al bucle y va a hacer primero 0 más 1 es igual a 1. Entonces va a imprimir 1. Luego de eso, sale del bucle y nuevamente vuelve a repetir el bucle porque todavía no ha llegado a la condición de que sea menor que 10. Así. Luego va a imprimir 2. Luego suma 1, imprime 3. Luego suma 1, imprime 4. Suma 1, imprime 5. Así hasta que suma 1 e imprime 10. Y en la siguiente condición, cuando vea que ya i equivale a 10, entonces i ya no es menor que 10. Sale del bucle y sale del algoritmo. Entonces nos arroja por pantalla todo lo que se ha imprimido. Todo lo que se ha imprimido es esto de aquí. La lista de números del 1 al 10. ¿Vale? Entonces, el bucle while es simplemente que yo le coloco una condición. Por ejemplo, podría haber imprimido números del 1 al 20. ¿Vale? Entonces, cumplida esa condición, pues mi algoritmo va a imprimir números del 1 al 20. ¿Vale? Entonces, ¿eso quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. ¿Me escucháis? Entonces, el segundo bucle que vamos a trabajar, ¿vale? El bucle do while no lo vamos a utilizar. Al menos para esta parte de tratamiento secuencial no utilizaremos do while, utilizaremos for, ¿vale? Y el bucle for, que es mejor conocido como para, ¿vale? While es sí y for es para, ¿vale? El bucle para nos pide primero conocer el valor inicial y nos pide conocer el valor final, ¿vale? Y después vamos a colocar la iteración. La iteración es el tipo de aumento, el tipo de incremento que tendrá nuestro bucle, ¿vale? Haremos lo mismo. Vamos a hacer una lista. Tenemos nuestra estructura. Volvemos nuevamente a nuestro esqueleto de cualquier algoritmo, ¿vale? Y haremos lo mismo. Construiremos un bucle que nos diga números del 1 al 10. Entonces, esta vez lo haremos con este bucle para, ¿vale? Para en inglés es for, y nos pide primero el valor inicial. Nuestro valor inicial va a ser 0, ¿vale? Nos pide luego el valor final, o la condición. Aquí es mejor decir la condición, ¿vale? Este bucle se va a repetir siempre que i sea menor que 10. O sea que en el momento en el que i sea igual a 10 o mayor que 10, dejará de repetirse. Y finalmente, la iteración va a ser de 1 en 1. Es decir, que la variable i va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Vale? Entonces, lo mismo. Printf, porcentaje de i. Y vamos a imprimir todos los números que se formen por este bucle. Compilamos. Y tenemos lo mismo, ¿vale? Tenemos una lista de elementos que compila números del 1 al 10, ¿vale? Con la diferencia de que en este caso tengo que cambiar un poquito las condiciones para que compile correctamente, ¿vale? Números del 1 al 10. Entonces, cositas relevantes de esta primera parte. Lo que hace, o de lo que se trata el tratamiento secuencial, es de que nosotros vamos a construir una secuencia de datos, ¿vale? Esta secuencia de datos la vamos a construir a través del bucle. Vamos a trabajar principalmente con dos bucles, el bucle sí y el bucle para, ¿vale? Perdón, el bucle sí no, ese es el bucle mientras. El bucle mientras o el bucle para, ¿vale? Entonces, una vez tengamos nuestra lista de datos, nuestra lista de datos, nuestra lista de valores, vamos a entrar a buscar los valores que nos interesan. En este caso, para entrar a buscar los valores que nos interesan, vamos a utilizar dos tipos de esquema. Vamos a utilizar o un esquema de recorrido o un esquema de búsqueda. ¿Vale? Eso hasta ahí
decirme si tenéis alguna duda. Bueno, de momento bien. De momento. ¿Vale? Vale. Entonces, yo he construido, a través de este bucle de aquí, he construido una lista de elementos, que van, de variables que van del 1 al 10, ¿vale? Pues de todas esas variables que van del 1 al 10, ¿vale? A mí me interesa descubrir, o a mí me interesa que el algoritmo me diga cuáles son pares, ¿vale? Entonces, para saber cuáles son pares, ¿qué necesito yo? Necesito un esquema, ¿vale? Que recorra todos los elementos de la lista, desde el 1 hasta el 10. Y que cuando descubra cuáles son pares, todos esos pares los imprima por pantalla. Por lo tanto, como yo necesito un esquema que recorra todos los elementos del bucle, utilizaré un esquema de recorrido, ¿vale? De esta manera, ¿qué es el esquema de recorrido? El esquema de recorrido, lo voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner, el esquema de recorrido explora todos los elementos generados por el bucle para dar como resultado lo que se pide en el enunciado, ¿vale? Eso es el esquema de recorrido, ¿vale? Explora todos los elementos, y esta es la palabra clave, todos los elementos que generados por el bucle, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un esquema de recorrido, para que quede más claro. Vamos a hacer un esquema de recorrido, ¿vale? Y este esquema de recorrido, ¿qué nos interesa? Nos interesa que nos diga cuáles son todos los números pares, ¿vale? ¿Cuál es la condición para que un número sea par? La condición para que un número sea par es si el número, que en este caso será i, dividido entre 2 nos da como residuo 0, entonces ese número es par. Esta es la condición. Por ejemplo, 2 entre 2 da como residuo 0, entonces es par. 4 entre 2 da como residuo 0, entonces es par, ¿vale? Entonces, esta es nuestra condición, ¿vale? Este es nuestro esquema de recorrido. Entonces, si esto pasa, solo si esto pasa, vamos a imprimir los valores. Vamos a imprimir los valores de i, ¿vale? Entonces, esta vez ya no vamos a hacer que nuestro bucle imprima todos los valores, sino que imprima los valores descubiertos por nuestro esquema de recorrido, ¿vale? Que son esta condición de aquí. Entonces, ya hemos insertado nuestro esquema de recorrido en nuestro algoritmo principal, ¿vale? Y vamos a ver qué nos arroja como resultado. Como podemos ver, el esquema de recorrido ha viajado por todos los valores del 1 al 10 y ha descubierto cuáles son los valores pares. Entonces, nuestro esquema de recorrido ha hecho lo que nosotros le hemos pedido. Nosotros le hemos pedido que imprima los números pares, ¿vale? Y nos ha imprimido los números pares, como podemos ver aquí en la compilación, ¿vale? Voy a cambiar el enunciado. Esta vez quiero imprimir los números impares, ¿vale? Por lo tanto, como quiero imprimir los números impares, yo sé que si un valor dividido entre 2 me da como residuo un número que no es 0, entonces ese número es impar. Por ejemplo, 3 entre 2 me da como residuo 1. Por ejemplo, 7 entre 2 también me da como residuo 1, ¿vale? Ese tipo de valores que no me da como residuo 0 son impares. Entonces, cambio el enunciado, ¿vale? Aún tengo aquí mi bucle que me da números del 1 al 10. Sin embargo, esta vez mi enunciado ha cambiado. Mi enunciado esta vez me está diciendo, si encuentras un número impar, vas a imprimir ese número impar por pantalla. Eso es lo que me dice el printf. Compilamos y vamos a ver qué nos dice, qué nos arroja. Ahí está. Nos ha imprimido el bucle, el esquema de búsqueda
perdón, nos ha imprimido todos los valores impares comprendidos dentro de este bucle, ¿vale? En este caso, para que sea correcto, tengo que cambiar y tengo que poner menor. ¿Vale? Correcto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo incremento la cantidad de números? Si yo incremento, por ejemplo, la cantidad de números generados por el bucle. ¿Vale? Entonces, esta vez vamos a hacer que el bucle genere números naturales, enteros, del 1 al 100. ¿Vale? Y le vamos a pedir lo mismo. El esquema de búsqueda va a imprimir los impares. Por lo tanto, como podemos ver aquí, nos ha imprimido nuestro esquema de búsqueda, ha buscado todos los números que son impares, ¿vale? Y los ha imprimido por pantalla porque eso es lo que yo le he pedido al esquema de búsqueda. Entonces, esto es lo que es el esquema de, esto es lo que es el esquema de recorrido. El esquema de recorrido viaja por todos los elementos, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre el esquema de recorrido y el esquema de búsqueda? El esquema de búsqueda entra en la lista y recorre la lista de elementos generados por el bucle hasta encontrar el elemento buscado. Por ejemplo, si yo dentro de esta lista, ¿vale? Uy, se acaba el Meet. Por ejemplo, si yo dentro de esta lista le digo a mi esquema de búsqueda que me arroje el primer número que termine en 5, el esquema de búsqueda lo que va a hacer entrar al bucle, y una vez dentro del bucle va a empezar a viajar uno por uno desde el inicio. Primero va a viajar por el 1, luego por el 2, luego por el 3, por todos los elementos construidos por el bucle, hasta que encuentre el elemento que yo le he pedido. En este caso, yo le he pedido un número que termine en 5. El primer número de este bucle que termine en 5 será 5. Y me imprimirá por pantalla ese número. Me imprimirá el 5. ¿Vale? Entonces, quiero que me digáis hasta aquí si habéis entendido la diferencia entre esquema de recorrido y esquema de búsqueda. Sí. Sí, también. ¿Sí? ¿Vale? Vale, entonces, vamos a hacer ahora nuestro esquema de búsqueda. Vamos a diseñar ahora nuestro esquema de búsqueda, ¿vale? Y vamos a decir que si el número, en este caso i, es igual a 5, solo si el número i es igual a 5, ¿vale? Si encuentra esto de aquí, vamos a imprimir ese número, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar nuestro esquema de recorrido que estaba aquí y vamos a insertar este esquema de búsqueda. Vamos a insertar este esquema de búsqueda. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Nuestro bucle está viajando en números, está construyendo una cantidad de elementos del 1 al 100. ¿Vale? Compilamos. Y nuestro esquema de búsqueda ha encontrado el número que le hemos pedido. Ha encontrado el 5. Entonces, como ha encontrado el 5, nuestro esquema de búsqueda ha parado en el 5. No ha continuado más. En el momento en el que ha llegado al 5, ha imprimido el 5 por pantalla y ahí ha terminado nuestro esquema. Y ahí ha arrojado lo que le hemos pedido, el número 5, y ha salido el bucle. Y eso es lo que nos ha dado. Nos ha dado un 5 por pantalla, que es lo que le hemos pedido, ¿vale? Entonces, este es el concepto de esquema de búsqueda y esquema de recorrido. El esquema de recorrido explora todos los elementos generados por un bucle y nos arroja lo que nos pide el enunciado. En este caso pueden ser 8 elementos, 10 elementos, la cantidad de elementos que nosotros le pidamos, ¿vale? Tantos como haya, ¿no? En un número del 1 al 100, en un bucle que da elementos del 1 al 100, si le pido los pares, habrán 50 pares, pues nos arrojará por pantalla 50 pares. Mientras que el esquema de búsqueda entra en el bucle, viaja uno por uno hasta que encuentra el elemento que yo le he solicitado. Una vez encuentra el elemento que yo le he solicitado, sale del bucle y nos imprime por pantalla ese único elemento que yo le he solicitado.
Y esa es la diferencia y ese es el concepto entre ambos esquemas. ¿Habéis entendido eso? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Una cosa, Julio, así Dime. me pilla perfecto, que vengo en 5 minutos, ¿vale? O sea, no contéis conmigo de preguntar ni nada, ¿vale? Ahora volveré, Vale. pero no me desconecto, ¿eh? Vale. Anda. Vale. Jordi, ¿tú qué tal? ¿Has entendido hasta ahí? Hola, Sí, Rosy. todo bien, todo bien. Hola, Rosy, ¿qué tal? Vale, perfecto. Entonces, una vez entendido el concepto y la diferencia entre esquema de recorrido y esquema de búsqueda, vamos ahora a estudiar cómo la UOC plantea su esquema de recorrido y cómo la UOC plantea su esquema de búsqueda, ¿vale? La UOC nos plantea, y esto lo hemos colocado nuevamente, lo podéis encontrar aquí en el resumen, ¿vale? De pseudocódigos, lo podéis encontrar, ¿vale? Nos plantea un esquema de recorrido tal que así. Este es el esquema de recorrido de la UOC, ¿vale? Y este es el esquema de búsqueda de la UOC, ¿vale? ¿Y cómo funcionan estos esquemas de recorrido y estos esquemas de búsqueda planteados por la UOC? Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que la UOC agrega ciertos elementos, agrega una estructura predefinida para de esa manera asegurarse de que nuestro algoritmo cometa la menor cantidad de errores posibles. Es decir, si yo construyera mi esquema de recorrido o mi esquema de búsqueda, como os lo he propuesto en este momento, de esta manera, probablemente a la hora de compilar, yo cometa varios errores. Probablemente a la hora de compilar habéis visto que estuve cambiando, ¿no? Estuve cambiando variables aquí, tuve que cambiar el mayor por mayor igual, tuve que cambiar aquí el 0, ¿vale? Pues entonces, para cometer la menor cantidad de errores posibles, la UOC nos propone estos esquemas de aquí, ¿vale? Y vamos a aplicar estos esquemas, que lo más fácil es explicarlos con un ejemplo. Vamos a aplicar estos esquemas de la UOC con unos ejemplos, ¿vale? Ejemplos que os he preparado por aquí. No vamos a guardar esto. Vamos a cerrar aquí. Sí, guardar. No guardar, ¿vale? Entonces, vamos primero con el esquema de recorrido. ¿Vale? Ejemplo número 1. Darme un segundo, por favor. Vale, perfecto. Vale, entonces, en nuestro ejemplo número 1, ¿vale? Nos piden diseñar un algoritmo que, dado un número entero positivo que leeremos del dispositivo de entrada, escribe en el dispositivo de salida sus divisores, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a escribir un número, ¿vale? Ponte que escribimos el número 9. ¿Cuáles son los divisores de 9? Los divisores de 9 son 1, 3 y 9, ¿vale? Entonces, por pantalla, este algoritmo lo que hará será viajar. Nuestro algoritmo, nuestro bucle, lo que va a ser construir los divisores del número, ¿vale? Y nuestro esquema de recorrido, lo que hará será viajar entre esos números generados por el bucle y nos dará lo que le pedimos. En este caso, ¿qué nos pide nuestro esquema de búsqueda? Nos pide escribir por dispositivo de salida los divisores sin contar el número y sin contar el número 1. En este caso, nuestro esquema de búsqueda imprimirá solamente el número 3, ¿vale? Si, por ejemplo, vamos a pensar en un número con más divisores, 8, ¿vale? 8 tiene por divisores 1, 2, 4 y 8, ¿vale? Nuestro bucle generará estos 4 divisores, 1, 2, 4 y 8. Nuestro esquema de recorrido entrará en todos estos divisores. Sin embargo, nuestro esquema de recorrido imprimirá todos estos números menos el número 1 y el número correspondiente al divisor, perdón, al correspondiente al número entero. Por lo tanto, imprimirá por pantalla solamente 2 y 4, ¿vale? Lo hemos hecho. Hemos diseñado el pseudocódigo y hemos diseñado el código en C, ¿vale? Lo vamos a compilar a continuación, vamos a ver qué funciona y luego de eso voy a proceder a
voy a proceder a explicarlo, ¿vale? Escribe un número del cual se quiere conocer los divisores. Hemos dicho primero 9, ¿no? Entonces, entra el esquema de recorrido. El esquema de recorrido ve los 3 números, descarta el primer número y descarta el número entero y nos arroja por pantalla 3. Los divisores del número son 3, ¿vale? Volvemos a hacerlo con el segundo ejemplo que hemos explicado. Esta vez nos pide un número del cual se quiere conocer los divisores y vamos a escribir 8, ¿vale? Nos dice los divisores del número son 2 y 4. ¿Vale? Hemos visto que nuestro esquema de recorrido y que nuestro bucle funcionan. Entonces, ¿cómo hemos diseñado el bucle y cómo hemos diseñado el esquema de recorrido? A través de la estructura planteada por la WOC. Aquí es donde está la chicha, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a ello. Primero que nada, vamos a generar el bucle, ¿vale? Primero que nada, vamos a generar el bucle. Hasta aquí, antes de continuar, ¿habéis entendido? Sí, sí, sí. ¿Sí? Que es que tenía el micrófono silenciado y por eso he tardado un poco. Rosy, tú has llegado un poquito tarde, así que te has perdido la parte donde explicábamos qué es un bucle y un esquema como tal, pero más o menos va siguiéndonos el hilo. Ahí. Bueno. Bueno, yo supongo que sí. ¿Vale? Entonces, primero lo primero. Estoy escribiendo por el chat porque no puedo hablar. No te preocupes, no te preocupes. Sí, que me acabo de despertar, me había dormido. No te preocupes. Vale, entonces, Jordi, ¿tú qué tal? Hostia, estamos un poco oídos, ¿eh? Bueno, bien. Sí, vale, entonces no pasa nada. Recordar que lo tenemos todo grabado, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser generar nuestro bucle, ¿vale? Desgraciadamente yo ya lo tengo aquí construido. Pero vamos a hacerlo desde cero, ¿vale? Hemos dicho ejemplo 1, ¿vale? Vamos a construir el esqueleto del algoritmo, ¿vale? Int Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es construir nuestro bucle. Nuestro bucle es mientras i sea menor que el número, ¿vale? Para eso nosotros tenemos que colocar un entero. ¿Cuál es nuestro entero? Pues primero tenemos que declarar nuestro entero. Nuestro entero va a ser un número integral. Ese número lo vamos a guardar en n, ¿vale? Mientras i sea menor que el número entero, vamos a hacer que el bucle construya todos los divisores. ¿Cómo construimos los divisores? Esto de aquí es un poco de matemática, no lo voy a explicar yo, ¿vale? Esto ya tenéis unos tutoriales donde se explica toda la parte de cómo construir un algoritmo. Voy a pasar muy por encima, ¿vale? Si el residuo entre n y el iterante es igual a 0, entonces escribimos el entero. ¿Vale? Ese es nuestro bucle, ¿vale? Nuestro bucle lo que va a hacer, nosotros vamos a digitar un número entero, ¿vale? Ese número entero que vamos a digitar, eso, ¿vale? Vamos a copiar esto de aquí, ¿vale? Nosotros vamos a escribir un número entero. Ese número entero que nosotros vamos a escribir se va a leer, ¿vale? Y se va a guardar en n, ¿vale? Después de guardar eso, primero, recordar, el bucle while, para trabajar con el bucle while, primero hay que inicializar el bucle, ¿vale? Lo vamos a inicializar en 2. ¿Por qué lo estamos inicializando en 2? Porque recordemos que no nos interesa que el 1 aparezca de lo que vamos a imprimir por pantalla, ¿vale? Luego, tenemos nuestro bucle que construye los divisores del número, ¿vale? Y finalmente
finalmente, cuando el bucle descubre uno de esos divisores, aumenta un número para seguir buscando los siguientes divisores. ¿Vale? Al final nos queda un esquema similar a este. ¿Vale? Una vez compilado, si nosotros le damos un valor, nos imprime los dos, valores dentro, dentro del esquema de búsqueda que nosotros hemos solicitado. A ver, me he liado un poquito aquí, ¿vale? Pero lo realmente relevante es cómo es que funciona la estructura del esquema de búsqueda en la UOC, ¿vale? Habéis visto que hemos construido nuestro algoritmo en C. Habéis visto que el algoritmo también lo tenemos en pseudocódigo, ¿vale? ¿Y cómo es que lo hemos preparado? A través del esquema propuesto por la UOC. Pues es muy sencillo. Como podéis ver, este es el esquema que nos propone la UOC. La UOC primero nos propone que dentro del algoritmo que ellos construyen, dentro del algoritmo que ellos crean, primero siempre evidentemente tenemos que declarar cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar. Los elementos con los que vamos a trabajar son dos. El número entero que vamos a escribir y el iterante. ¿Vale? A partir de allí preparamos la secuencia. ¿A qué corresponde preparar la secuencia? Preparar la secuencia corresponde a colocar cuál es el número, en este caso, cuál es el número con el que vamos a trabajar. Esto de aquí, ¿vale? Escribimos el número con el que vamos a trabajar. En este caso ha sido un 8, ¿vale? Inicializamos el tratamiento. ¿A qué corresponde inicializar el tratamiento? Inicializar el tratamiento corresponde a inicializar cada uno de los números. En este caso, hemos inicializado en 2. ¿Por qué hemos inicializado en 2? Ya hemos dicho que es porque no nos interesa que el 1 aparezca por pantalla, ¿vale? Luego de eso, hemos construido el bucle. El bucle es, en este caso, un bucle while, un bucle mientras, ¿vale? Un bucle mientras, ¿vale? Y mientras, y le vamos a poner aquí nuestra condición. ¿Nuestra condición cuál es? Mientras que el número que va a ir aumentando sea menor que el número entero que vamos a digitar por pantalla, entonces se va a construir el bucle, ¿vale? Hacemos el tratamiento del elemento. El tratamiento del elemento es ese donde vamos a dividir el número de tal manera que nos dé los divisores. Y después avanzamos la secuencia. Avanzamos la secuencia a través de esto, ¿no? Y más 1. Una vez finalizada la secuencia, y aquí no lo he hecho, me acabo de dar cuenta. Una vez finalizada la secuencia, hacemos el tratamiento final, ¿vale? ¿A qué corresponde el tratamiento final? El tratamiento final corresponde... Ah, no, perdón. Sí que lo he hecho. Hacemos un tratamiento final, pero en este caso, este algoritmo de aquí o este ejercicio de aquí realmente no tiene un tratamiento final. Entonces no lo hemos colocado, ¿vale? Este algoritmo de aquí lo que hace es imprimir por pantalla dentro del bucle. Es decir, cada vez que hace un loop, va escribiendo. Hace un loop, escribe un divisor. Hace un loop, escribe otro divisor. Hace un loop, escribe otro divisor. ¿Vale? Quiero que me digáis si es que os ha quedado claro, porque yo siento que he mareado un poquito la perdiz en este punto. Vale, a mí me ha quedado claro. Lo que te iba a preguntar es que si Sí. tienes algún, digamos, algún vídeo en donde explique lo que has comentado de la parte matemática. Correcto. Sí, hemos colgado en el Drive. ¿Vale? Vale. Sí. Dame un segundito porque te lo quiero mostrar bien. En el Drive hemos colocado un pequeño docs que se llama recursos, ¿vale? En ese docs que se llama recursos tienes ejercicios de pseudocódigo y tienes otro que se llama aprender a programar en C desde cero, ¿vale? En ese aprender a programar en C desde cero está no solamente cómo se programa en C, sino también explica paso por paso la parte matemática de cada uno de los enunciados, ¿no? Es, por ejemplo, Vale. Aquí, ¿no? ¿Cómo es que vamos a conseguir los divisores de un número? Pues para eso tienes que dividir el número. Lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí lo que ha hecho ha sido
Primero hemos colocado que el número final va a ser 8, ¿vale? Por lo tanto, el iterante ha comenzado en 2. Por lo tanto, primero ha colocado 8 entre 2, ¿vale? 8 entre 2 es igual, si 8 entre 2 es igual a 0, entonces eso es un divisor. 8 entre 2 es igual a 0, sí. Perdón, el residuo de 8 entre 2 es igual a 0, sí. Por lo tanto, 2 es un divisor. Luego de eso, el iterante ha saltado un número. Se ha vuelto 3, ¿vale? Y nuevamente ha hecho la división. Esta vez ha sido 8 entre 3. 8 entre 3, ¿cuánto nos da de residuo? 8 entre 3 nos da de residuo 2. Por lo tanto, 2 no es igual a 0. Por lo tanto, 3 no es un divisor de 8. Una vez terminado eso, ¿vale? El iterante ha sumado 1. Esta vez el iterante se ha transformado en 4. Y nuevamente ha entrado al bucle, ¿vale? Una vez entrado al bucle, ha hecho 8 entre 4. La división de 8 entre 4 nos da de residuo 0. Sí, la división de 8 entre 4 nos da de residuo 0. Por lo tanto, 4 sí es un múltiplo de 8. Y así, luego el iterante se ha transformado en 5, ha hecho lo mismo, 5 no da de residuo 0. Luego el iterante se ha transformado en 6, lo mismo, 8 entre 6 no da de residuo 0. Luego el iterante se ha transformado en 7, pasa lo mismo. Y cuando se ha transformado en 8, ¿vale? El iterante ha hecho salir del bucle. ¿Por qué? Porque 8 ya no es menor que 8. Entonces, sale inmediatamente del bucle. ¿Cuáles son los números que ha descubierto nuestro esquema de recorrido? Los números que ha descubierto que son múltiplo de 8 son 2 y 4. Y esos son los que ha imprimido por pantalla. ¿Lo has entendido, la parte matemática? Sí. ¿Sí? Jordi, ¿tú Súper has bien. entendido? ¿Vale? Como esta, hay un montón de enunciados que necesitarán una matemática diferente, ¿vale? El objetivo de estas videoconferencias no es explicar la parte matemática, sino explicar cómo funciona el esquema de recorrido y cómo funciona el esquema de búsqueda. Como os habéis dado cuenta, entonces, con este primer ejemplo, hemos construido un bucle que nos ha dado una lista de divisores. Dentro de esa lista de divisores, nuestro esquema de recorrido ha entrado en todos los divisores. Y lo que nos ha dado por pantalla, han sido los divisores que no cuentan ni al primer elemento ni al último elemento, ¿vale? Vamos a volver nuevamente a compilar esto y antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a volver a compilar esto y esta vez vamos a colocar un número con más divisores. Se me ocurre, por ejemplo, 20. 20 tiene 5 divisores, ¿vale? Entonces, perdón, tiene 6 divisores, ¿vale? Entonces, lo mismo. Nuestro bucle ha construido los divisores 1, 2, 4, 5, 10 y 20, por como ya lo hemos explicado, el iterante que va subiendo hasta que va descubriendo. Y nuestro esquema de búsqueda, nuestro esquema de recorrido, perdón, ha entrado en esos números y nos ha imprimido por pantalla 2, 4, 5 y 10, que son los divisores que corresponden no al primer número y no al último número. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Sí. Perfecto. Sí, perdón. Perfecto. No os preocupéis, no tenéis que confirmarme todo. Entonces, realmente lo relevante de este capítulo, no este capítulo, sino de esta actividad 2, de nuestro curso de Fundamentos de la Programación es esto, ¿no? Es la estructura que nos propone la UOC para poder desarrollar este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, si yo no hubiese tenido nada, si yo hubiese tenido esto de aquí vacío, ¿vale? Y yo hubiese tenido que construir el algoritmo desde cero, ¿vale? Yo sé primero que nada que tengo que construir un bucle. Tengo que construir un bucle que descubra los divisores del número, ¿vale? Ese bucle va a estar aquí, va a estar en el mientras hasta el fin de la secuencia, ¿vale? Yo definitivamente tengo que declarar dos números. Tengo que declarar un n, ¿vale? Que será el número entero que yo imprimiré por pantalla
y tengo que declarar un i, que será el iterante que viajará a través del bucle para descubrir los enteros, ¿vale? Entonces, estamos aquí preparando la secuencia. Para preparar la secuencia, lo primero que tenía que hacer yo era leer el número colocado por pantalla, leer ese entero. Una vez leído el número colocado por pantalla, lo siguiente que nos propone la UOC es inicializar todas las variables, ¿vale? En este caso, hemos inicializado i en 2. Las razones ya las hemos explicado. No queremos que el 1 se imprima, ¿vale? Y ahora sí, vamos a construir el bucle, ¿vale? Nuestro bucle ya habíamos dicho que sería... ¡Ay, carajo! Nuestro bucle ya habíamos dicho que sería mientras el iterante sea menor que el número que hemos imprimido por pantalla. Entonces, hacer, ¿vale? Y hacemos el tratamiento. El tratamiento es la parte matemática que hemos explicado. Hemos dicho que si i mod 2 es igual a 0, entonces hemos imprimido por pantalla, escribir, entero, y hemos escribido por pantalla ese número, ¿vale? Es decir, si el número es múltiplo, lo escribimos por pantalla. Y hemos terminado el fin del sí. Lo puse en inglés. Joder. Aquí es sí. Y aquí es mientras. ¿Vale? Y aquí no va paréntesis. Joder. Es el problema extra. ¿Vale? ¿Qué más nos dice el esquema de la UOC? Que una vez hecho nuestro bucle, es decir, el tratar elemento, pasamos a avanzar secuencia. ¿Cómo avanzamos la secuencia? Simplemente a ese iterante le sumamos 1. Es igual, estos puntos igual, ahí, más 1. ¿Vale? Y finalmente, con esto hemos cerrado nuestro bucle, cerramos nuestro bucle. ¿Vale? Y finalmente, el tratamiento final, que en este caso no correspondería a ser un tratamiento final, porque ya nuestro mismo bucle está imprimiendo. Entonces, esto es lo que nos propone la UOC. La UOC nos propone esta estructura, ¿vale? Nos propone esta estructura y con esta estructura nosotros evitamos la menor cantidad de errores posibles. Como podéis ver, aquí yo he utilizado la estructura de la UOC para construir mi algoritmo y ese algoritmo, al momento de compilarlo en C, lo que pasa es que yo, luego de eso, hice el algoritmo un poquito más grande porque le agregué esto de aquí, escribir cualquiera, escribir esto de aquí, ¿vale? Pero en esencia es lo mismo, ¿vale? Una vez mi algoritmo sea compilado, pues nos dará como resultado nos dará como resultado lo que se ha pedido, ¿no? Lo que se ha pedido por el enunciado. Entonces, yo lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Cómo se aplica la estructura de la UOC para poder construir esquemas de secuencia y esquemas de recorrido, porque la parte matemática y eso lo podéis aprender de los tutoriales que os hemos dejado. ¿Habéis entendido cómo yo he utilizado este algoritmo para construir, cómo yo he utilizado esta estructura para construir este pseudocódigo? Sí. Sí. Vale, Sí. lo vamos a complicar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a complicar? Lo vamos a complicar construyendo lo mismo, un esquema de recorrido, pero esta vez vamos a hacer que este esquema de recorrido viaje por un elemento que yo voy a ingresar por teclado. De hecho, aquí ya lo habíamos hecho. Aquí habíamos ingresado por teclado un número, ¿vale? Y nuestro bucle había construido los divisores de ese número ingresado por teclado. Pero bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro, ¿vale? Este ejemplo es el ejemplo número... No, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más de este primer esquema de recorrido, ¿vale? Lo voy a hacer muy rápido para no agobiarlos con esto. Minimizamos esto.
abrimos el segundo ejemplo. Vale, que estaría aquí. Perfecto. Vale, entonces, segundo ejemplo, ¿vale? Queremos diseñar un algoritmo que dado un número entero que leeremos por pantalla, es decir, que nosotros imprimimos un número entero, nosotros escribimos un número entero, escriba en el dispositivo de salida otro número entero correspondiente a la suma de cifras del primero. Es decir, si yo escribo por pantalla un número que sea 123, por ejemplo, lo que va a hacer este algoritmo es dividir el 123 en 3 números, 1, 2 y 3. Y luego de eso va a sumar los 3 números. La suma de estos 3 números da 6, ¿vale? Vamos a compilar el algoritmo como está y vamos a ver que funcione. Una vez que funcione, paso a explicarlo, ¿vale? 123, ¿vale? Y vemos que nos da como resultado 6, ¿vale? Entonces, como podemos ver, nuestro algoritmo funciona bien. Vamos a poner otro ejemplo, 1, 2, 3, 4, y esta vez nos da como resultado 10, correcto. Nuestro algoritmo está dividiendo, está separando los números y luego de eso los está sumando y nos está dando como resultado la suma, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar nuevamente nuestro esquema de recorrido para construir este algoritmo, ¿vale? Lo vamos a hacer desde cero, pum, ¿vale? Copiamos el enunciado, suma de... Vale, copiamos el enunciado. Copiamos el enunciado y empezamos, ¿vale? Vamos a declarar algoritmo y vamos a llamarlo sumadígitos. Fin de algoritmo. Entonces, primero que nada, recordar, declaramos variables. Variable, fin variable, ¿vale? Vamos a guardar el número insertado por pantalla en una n, ¿vale? Esa n va a ser un número entero, ¿vale? Y vamos a guardar cada uno de los dígitos que separemos en una d, ¿vale? Finalmente, como vamos a construir un bucle, vamos a declarar también una i, ¿vale? Un iterante, que también va a ser un entero, ¿vale? Una vez declaradas nuestras variables, entramos a hacer nuestro esquema. ¿Qué nos dice nuestro esquema? Nos dice primero preparar la secuencia, ¿vale? Para preparar la secuencia, primero necesitamos leer el número por pantalla. Leer entero. ¿Cuál es el entero que vamos a leer? ¿Cuál es ese entero que leemos? Lo vamos a guardar en n. N es igual al entero que vamos a leer, ¿vale? Luego de eso nos dice inicializar el tratamiento, ¿vale? En este caso, vamos a decir que el divisor, y aquí nuevamente nos entra la parte matemática, el primer dígito, perdón, va a ser igual a... El primer dígito va a ser igual a el número, el residuo del número entre 10, ¿vale? Explico esto, ¿vale? Por ejemplo, si yo coloco 123, ¿vale? 123 entre 10, el residuo de 123 entre 10 nos va a dar 3, ¿vale? Entonces, ese va a ser mi primer dígito. Este va a ser mi valor inicial, ¿vale? Mi primer dígito. Y finalmente el iterante. El iterante es igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Ah, no, carajo. Viene una suma. ¿Vale? La suma que es donde nosotros vamos a guardar, los elementos. Suma es igual a 0. ¿Vale? Construimos entonces ahora nuestro bucle. Mientras, no. Y el fin secuencia. Me he olvidado cómo se hacía esto. Vale, vamos a abrir el que ya está hecho, ¿vale? Mientras n no sea igual a 0. Quiere decir que mientras se generen tantas divisiones hasta que n llegue a 0. Nuevamente tenemos una parte matemática,
luego le explico si hace falta, ¿vale? Esta parte matemática lo que va a hacer es que va a darnos los dígitos de 123. Es decir, 123 se ocurre esta parte matemática y primero nos va a dar 3. Vuelve nuevamente al bucle. Ocurre la parte matemática y nos va a dar el segundo número, que es 2. Vuelve nuevamente a entrar al bucle. Ocurre la parte matemática y nos va a dar por resultado el último número, que es 1. Vuelve a entrar en el bucle y como ya no tiene nada más que dividir, nos va a dar 0. Como nos va a dar 0, va a salir del bucle. Una vez encontrados los 3 dígitos, es decir, 3, 2, 1, los va a ir sumando. Una vez sumados, esa suma nos da 6 y esa suma, a través del tratamiento final, y ahora sí que tenemos tratamiento final, a través del tratamiento final, que es esto de aquí, nos va a imprimir la suma por pantalla. ¿Qué nos dice el tratamiento final? Escribir la suma de dígitos es, escribe la suma y hace un salto en línea, que es lo que tenemos aquí. Escribir la suma de dígitos es, escribe el resultado de la suma y hace un salto en línea. ¿Vale? Entonces, esto es el algoritmo generado por esta estructura, ¿vale? Y este es el algoritmo, perdón, este es el pseudocódigo generado por esta estructura. Este es el pseudocódigo pasado a C y compilado. Vemos que funciona. ¿Vale? Aquí, decirme dudas, por favor. De momento, bien. Yo también. Es parecido al otro, lo único que le añades la D. Jordi. Bueno, Todo bien, todo bien. Sí, ¿vale? Entonces, lo único que no os estoy explicando es la parte matemática, ¿vale? Pero lo que quiero que os quede claro, es cómo nosotros utilizamos este esquema que nos plantea Lowok para construir nuestro algoritmo, ¿vale? Preparar secuencia corresponde a esto de aquí. Escribimos el número por pantalla, ¿vale? Inicializar el tratamiento corresponde a los números con los cuales vamos a empezar el bucle, ¿vale? Luego construimos el bucle. Dentro del bucle construimos nuestra condición. Nuestra condición en este caso es que la última división, o que el último número de la división sea igual a 0, ¿vale? Tratamos el elemento, viene la parte matemática, ¿vale? Que es un poquito más complicada de explicar que la anterior, ¿vale? Cerramos el bucle. Perdón, avanzamos la secuencia, ¿vale? Aquí no hay un avanzar de secuencia, por ejemplo, en este bucle. Pero bueno, una vez cerrado nuestro bucle, ¿vale? Hacemos el tratamiento final. ¿El tratamiento final en qué consiste? El tratamiento final consiste en imprimir la suma que nos ha dado la parte matemática, ¿vale? Esa suma se imprime por pantalla y nos da como resultado lo que hemos compilado, ¿vale? En este caso nos dio de 123 la suma de dígitos un 6, de 1234 la suma de dígitos un 10. ¿Vale? Entonces, resumiendo, porque ya paso de esquema de recorrido a esquema de búsqueda, ¿vale? Resumiendo, ¿qué es lo que ha hecho nuestro esquema de recorrido? Nuestro esquema de recorrido lo que ha hecho ha sido de un bucle, ¿vale? Hemos construido un bucle. Este bucle lo que ha hecho ha sido descomponer los dígitos de nuestro número, ¿vale? Y nuestro esquema de recorrido lo que ha hecho ha sido que esos 4 dígitos o 3 dígitos, 123 es nuestro número, ¿vale? Esos 3 dígitos ha pasado por cada uno de los 3 dígitos, en este caso el 1, el 2 y el 3, y los ha ido sumando. Nuestro esquema de recorrido ha ido sumando cada uno de esos números, lo tenemos aquí, ¿vale? Y finalmente esta suma la ha acumulado en esta variable, que es la variable suma, para que finalmente con nuestro tratamiento final, imprimamos dicha suma por pantalla. En este caso, 6. ¿Claro? Sí, ¿no? Sí. 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 Perfecto. ¿Vale? Entonces, si se ha entendido lo que es el esquema de recorrido, ya lo hemos dicho, el esquema de recorrido lo que hace es viajar por todos los elementos construidos por el bucle,
pasaremos ahora sí al esquema de búsqueda. El esquema de búsqueda, ¿qué hacía? Si recordamos, el esquema de búsqueda era que dentro de todos los elementos construidos por un bucle encontraba uno solo. Y ese único elemento que encontraba el esquema de búsqueda lo imprimía por pantalla, ¿vale? Para el esquema de búsqueda, la WOC propone otra estructura, ¿vale? Y en esta estructura lo que nosotros tenemos son los valores booleanos. Por primera vez estamos trabajando con variables booleanas, ¿vale? Entonces, vamos a ir a ello. Ay, carajo. Perdonad, me lío. Perdonadme, me va un poquito lento, ¿vale? Entonces, vamos a ir a ello, ¿vale? En el ejemplo 1 hemos preparado una secuencia de Fibonacci. ¿Vale? En el ejemplo número 1 hemos preparado una secuencia de Fibonacci, ¿vale? ¿Qué es la secuencia de Fibonacci? Primero que nada vamos a recordar qué es una secuencia de Fibonacci. ¿Vale? Tenemos por aquí. ¿Vale? Una secuencia de Fibonacci es una lista de elementos, ¿vale? Es una lista de elementos donde se va sumando un número con el número anterior. En este caso siempre empieza por 1, ¿vale? Entonces se suma 1 más 1, el siguiente número es 2. Luego se suma 1 más 2, el siguiente número es 3. Luego se suma 2 más 3, el siguiente número es 5, ¿vale? Entonces, hemos construido un algoritmo que construye una secuencia de Fibonacci, ¿vale? Lo tenemos aquí. Esta secuencia de Fibonacci nos da los 11 primeros elementos de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Nos da el 1, el 2, el 3, el 5. Como podéis ver aquí, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 8 más 13 es 21, 8 más 13 es 21, 21 más 3 es 34, y así, ¿vale? Esta secuencia de Fibonacci nos da los 11 primeros números de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Perdón, este bucle que tenemos aquí nos da los 11 primeros números de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? ¿Qué pasaría si cambiamos la condición al bucle? Si al bucle le decimos que nos dé, no los 11 primeros números, sino le pedimos a este bucle que nos dé los 20 primeros números. Pues este bucle nos arrojará los 20 primeros números de la secuencia de Fibonacci, que son estos que veis aquí, ¿vale? La matemática para construir la secuencia de Fibonacci, esta está muy bien explicada, muy bien explicada en uno de los videos de Aprende a programar en C, ¿vale? La matemática para construir contiene un valor inicial, un valor siguiente y un valor siguiente 2 que se suma al siguiente anterior y que va construyendo una por una los números de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Entonces, no voy yo a explicar la matemática de la secuencia de Fibonacci porque es compleja, un poquito, no es tan compleja, pero es un poquito compleja, ¿vale? Sino, quiero que sepáis que ya tenemos el bucle, ¿vale? El bucle nos ha construido estos elementos. El bucle nos ha construido esta lista de elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el enunciado del ejercicio? El enunciado del ejercicio nos piden diseñar un algoritmo que determine entre los 1000 primeros números de la secuencia de Fibonacci. Es decir, nuestro bucle ya no va a entrar en los primeros 20 números, va a entrar en los 1000 primeros números de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Es una barbaridad de números, ¿vale? Entonces, nos dice que el algoritmo va a entrar en estos 1000 números y va a buscar el primer número que acabe en 9. Una vez se encuentre el primer número que acabe en 9, lo va a imprimir por pantalla. Si dentro de esa secuencia de 1000 números, dentro de esa lista de 1000 números, no hubiera un solo número que acabara en 9, nos va a imprimir un -1 por pantalla, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro bucle, ¿vale? Y una vez tenemos nuestro bucle, para aplicar el esquema de búsqueda, vamos a utilizar la estructura que nos ha dado la WOC, ¿vale?
Entonces, ¿qué nos dice la voc? La voc nos dice que vamos a declarar una nueva variable. Esta nueva variable se llama encontrado. Y esta variable encontrado va a ser un booleano, ¿vale? Si encontrado, en este caso la variable encontrado, empieza siempre como un valor falso, ¿vale? Y si nuestro encontrado, nuestra variable encontrado encuentra un número que termina en 9, nuestro encontrado cambiará inmediatamente a ser verdadero, ¿vale? Si nuestro encontrado cambia a verdadero, entonces nos dirá cuál es el número. Nos dirá, nos dirá que sí, que hay un número dentro de toda esa lista de números que termina en 9 y nos dirá exactamente cuál es ese número, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro bucle justo aquí. Tenemos las variables que participan en nuestro bucle, que son estos de aquí, que ya estaban en nuestra secuencia de Fibonacci, y tenemos el nuevo valor. Tenemos el valor encontrado, ¿vale? Preparamos la secuencia, ¿vale? No hace falta preparar secuencia, porque en este caso el bucle se genera solo. Nosotros no necesitamos escribir nada, ¿vale? Colocamos como encontrado igual a falso, correcto. Hemos colocado que encontrado es igual a falso, ¿vale? Al inicio de todo nuestro esquema de búsqueda, nuestro valor encontrado no es falso, ¿vale? Inicializamos el tratamiento, ¿vale? Lo inicializamos bajo las mismas condiciones que nuestra secuencia de Fibonacci, ¿vale? Esta inicialización que veis aquí, actual igual a 0, siguiente igual a 1 y igual a 1, corresponde a nuestro bucle de Fibonacci, ¿vale? Son los valores del bucle de Fibonacci. Entonces, hacemos nuestro bucle, desarrollamos nuestro bucle, mientras el iterante nos dé los primeros 1000 elementos de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Y aquí es donde está la chicha, lo importante del esquema de búsqueda, ¿vale? Y nuestro valor encontrado sea igual a falso. No encontrado quiere decir que nuestro encontrado siga siendo falso. En el momento que nuestro encontrado sea verdadero, ¿vale? Entonces, esto de aquí será sí encontrado. Y como será sí encontrado, ya no entrará al bucle, ¿vale? Entonces, estas son nuestras condiciones. Con estas condiciones, si se cumplen estas condiciones, es decir, que el iterante sea menor que 1000 y que el valor no se haya encontrado, se entra al bucle. Dentro del bucle que encontramos, dentro del bucle, lo primero que encontramos es un pequeño algoritmo, una pequeña acción que actualiza nuestro encontrado, ¿vale? ¿Cuál es esta acción? En el caso de este enunciado, nos dice que si nuestro encontrado va a ser verdadero, es decir, que nuestro encontrado se va a volver verdadero, siempre que el valor dividido, siempre que encuentre un valor que dividido entre 10 nos dé como, perdón, que dividido entre 10 nos dé como residuo 9, ¿vale? En este caso, el bucle va a entrar, el esquema de búsqueda va a entrar por todos los valores de la secuencia Fibonacci. Va a entrar, lo compilo. Ay, carajo. Los 1000 primeros no, los 11 primeros. ¿Vale? Nuestro bucle va a entrar, nuestro esquema de búsqueda va a entrar al primer valor. El primer valor es igual, dividido entre 10, es igual a 9, perdón, es igual a residuo de 9, no. El segundo valor dividido entre 10 es igual a residuo de 9, no. Y así va a viajar por todos los elementos hasta que encuentre un valor que dividido entre 10 dé como residuo 9. ¿Vale? ¿Habéis entendido cómo es que funciona esta acción que va actualizando nuestro encontrado por cada una de las iteraciones? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto.
Perfecto. Porque realmente eso es lo difícil. Realmente esto es lo difícil. Realmente lo nuevo es, realmente lo nuevo es esto. Lo nuevo es esto, este actualizar encontrado. Lo nuevo es esta pequeña acción que lo que hace es viajar por cada uno de los elementos, y decir, en este primer elemento no se cumple la condición, por lo tanto, encontrado sigue siendo falso. En este segundo elemento no se cumple la condición, por lo tanto, encontrado sigue siendo falso. En este tercer elemento, así hasta que llegue a un elemento en el cual encontrado diga, sí se cumple la condición. Entonces, por fin, encontrado se vuelve verdadero. Esto es todo el esquema de búsqueda, ¿vale? Entonces, sigamos con nuestro ejemplo, ¿vale? Sigamos con nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que primero vamos a entrar a nuestro primer elemento, ¿vale? Nos va a decir, encontrado no cumple con la condición, por lo tanto es falso. Como es falso, entonces nos va a permitir entrar al bucle. Nos dice, si no encontrado quiere decir encontrado es falso, ¿vale? Si no encontrado, entonces entra al bucle. El bucle resuelve la secuencia de Fibonacci. Una vez resuelve la secuencia Fibonacci, aumenta el valor. Pasa al siguiente número, ¿vale? En este caso pasa al 2, ¿vale? Nuevamente vuelve a empezar. Dice, este valor, este iterante corresponde al 2. Es la posición número 2, ¿vale? En la posición número 2, ¿vale? El valor es 2. Entonces, 2 dividido entre 10 da como residuo 9. No. Entonces, encontrado sigue siendo falso. Como encontrado sigue siendo falso, nuevamente vuelve a entrar a nuestro bucle. Nuestro bucle vuelve a desarrollar la secuencia de Fibonacci. Una vez desarrollada la secuencia de Fibonacci, pasamos a la posición número 3. ¿Vale? En la posición número 3, el número es 3. Se vuelve a repetir lo mismo. 3 es menor que 1000, por supuesto. Entonces entramos al bucle. Entramos al bucle y nos dice, 3 dividido entre 10 da de residuo 9. No. Como da de residuo 9, encontrado sigue siendo falso. Como encontrado sigue siendo falso, entramos nuevamente al bucle. El bucle nuevamente resuelve la secuencia de Fibonacci, salta al siguiente número. Salta a la posición 4. En la posición 4 el número es 5. Y así. Salta a la posición número 6. En la posición número 6 el número es 8. Y así. Salta, salta y salta hasta que llega a la posición número 11. Y en la posición número 11 dice, sale del bucle, vuelve a empezar el bucle y dice, estamos en la posición número 11. La posición número 11 sigue siendo menor que 1000, ¿vale? Es decir, todavía sigue dentro de los 1000 primeros números de la secuencia de Fibonacci. Y dice, sí, estamos en la posición número 11, por lo tanto entramos al bucle. Dentro del bucle hacemos nuestra actualización. Nuestra actualización que nos dice, vamos a dividir 89 entre 10. 89 entre 10 es 8. El residuo de 89 entre 10 es 9. Ah, he encontrado lo que estaba buscando. He encontrado un número que me da de residuo 9. Por lo tanto, encontrado se vuelve verdadero. Al volverse verdadero encontrado, ya no entra al bucle. Al no entrar al bucle, sale del bucle y pasa a las condiciones. La condición es que no, perdón, pasa al tratamiento final. El tratamiento final, ¿qué nos dice? El tratamiento final nos dice que si nuestro esquema de búsqueda ha encontrado el número, imprimirá ese número. Ha encontrado el número. ¿Cuál es ese número? El número es 89. Por lo tanto, nos dice, si ha encontrado el número, entonces escribir el entero. ¿Cuál es ese entero? El entero es el 89, el número de la posición número 11. Y lo imprime. En resumen, teníamos un bucle. El bucle era una secuencia de Fibonacci. El bucle nos daba los 1000 primeros números de la secuencia de Fibonacci. Ya habéis visto cuando puse allí 1000 que compiló una cantidad de números infinita, ¿vale? Teníamos un bucle, ¿vale? Dentro de ese bucle hemos desarrollado un esquema, ¿vale? Que ha buscado, que es este de aquí. El esquema de búsqueda es esto de aquí que estoy sombrando en este momento, ¿vale? Hemos construido un esquema que ha buscado lo que nos ha pedido. ¿Qué nos ha pedido? Nos ha pedido un número que dividido entre 10 dé de residuo 9. Y cuando lo ha encontrado, ha salido del bucle
y lo ha impreso por pantalla. Eso es el esquema de búsqueda. Como habíamos dicho en la introducción, es un esquema que entra en un bucle, busca un número y si lo encuentra, lo imprime por pantalla. Y si no lo encuentra, imprime una alternativa. En este caso, si no lo hubiese encontrado, hubiese imprimido un -1. ¿Lo habéis entendido? Sí. Tengo un chat aquí. Mira, Sí. bueno, soy yo. Sí, Jordi. Yo esto lo he entendido, o sea, a mí lo que me cuesta un poco, y este es uno de los ejercicios que me costó un poco al principio, que es la parte del bucle que hacemos siguiente 2 igual actual más siguiente. Es decir, justamente esto es una de las cosas que más me cuesta entender. Es decir, yo entiendo que el siguiente 2, es decir, mentalmente pienso, ostras, siguiente 2 está justo por delante de actual y siguiente. Entonces, entiendo yo que como actual, o sea, como ya hemos inicializado actual y siguiente arriba, ya podemos poner por delante el siguiente 2 porque ya tiene unos valores iniciales, entiendo yo, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, actual es 0 y siguiente es 1. Ponemos mientras 1, bueno, el primero, ¿no? Entonces es 0 más 1, actual es igual a siguiente, que sería 1, y siguiente igual a siguiente 2, que sería 1, y le sumamos 1, y luego, no sé si me explico, ¿eh? Es decir, Te entiendo. me cuesta entender este bucle, digamos. Claro, tu duda está en cómo se construye el bucle, ¿vale? Para construir el bucle, eso es, mi objetivo de hacer las videollamadas no es enseñarles a construir el bucle porque cada bucle se construye de una forma distinta y esto tiene una parte matemática de por medio, no matemática, más una parte lógica de por medio, ¿vale? Que para eso os hemos dejado unos tutoriales donde se construyen un montón de bucles de distintas cosas, bucles de números primos, bucles de secuencia de Fibonacci, bucles de divisores, ¿vale? Entonces, eso lo podéis ver directamente desde allí. Mi objetivo con esto es que entendáis cómo funciona el esquema de búsqueda y cómo funciona el esquema de recorrido, porque esto aún tiene tela, aún vamos a ir desglosando un poquito más. Sin embargo, ya que lo has sacado, te lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Cómo es que funciona la secuencia de Fibonacci. No me voy a enrollar demasiado esto, ¿vale? Vamos a maximizar esto de aquí. No tanto la secuencia de Fibonacci, sino, es decir, cómo lee el bucle, o sea, cómo se lee el bucle porque me cuesta entender cómo hace las sumas. No sé si me explico, a lo mejor no me estoy explicando bien, ¿eh? ¿Puedes ponerlo una vez compilado? ¿Julio? Sí, ahora lo pongo. Ahí lo tienes. Vale. Entonces, por ejemplo, el segundo 1, ¿de dónde sale? O el 2, el 3. ¿Quieres decir eso, Jordi? Vale. ¿O cómo? Sí, un poco. Es decir, cómo lee el bucle para guardar estos números, para sacar estos números. Es decir, la segunda Fibonacci la entiendo. Lo que me cuesta un poco es decir, qué número está leyendo en cada momento. No sé si me explico. Cuando hemos visto que no hay el 9, ¿no? Y dices, volvemos a repetir la secuencia. Vale. Lo que me has preguntado es muy válido. Lo que tú me estás preguntando es no cómo se genera la secuencia de Fibonacci, sino me estás preguntando cómo hace nuestro esquema de recorrido para entrar aquí y darnos como resultado que es falso. Cómo entrar aquí y darnos como resultado que es falso. Cómo entrar aquí y darnos como resultado que es falso. Vale, lo que me has preguntado es muy válido, ¿vale? Y de hecho, intenté ser lo más claro posible para que porque esto es realmente, Jordi, lo que me estás preguntando es lo que es el esquema de búsqueda, ¿vale? Entonces, tenemos un bucle, ¿vale? Que nos genera una secuencia de Fibonacci, ¿vale? Entonces, al inicio de todo, va a empezar en la primera posición, ¿vale? En la primera posición vamos a tener un número 1, ¿vale? Entonces, el esquema de búsqueda es esto de aquí, ¿vale? Encontrado es igual a actual entre porcentaje de 10 igual a 9, ¿vale? Entonces, en la primera posición tenemos como valor el número 1, ¿vale? Lo estoy sombreando aquí, ¿vale?
En la primera posición tenemos como valor el número 1. Entra el bucle, ¿vale? El bucle te produce el primer valor de la secuencia Fibonacci, 1. Ahí 1 ¿Vale? es más pequeño que 1000, encontrar está Correcto. falso. Vale, Correcto. divide el 1 entre 10, ¿no? Divide el 1 entre 10 y nos da de residuo 0, ¿vale? Como 0 no es 9, Ahí encontrado es activador falso. cero, ¿no? Esto lo tengo claro. Es el if, es decir, ¿qué números lee en cada momento en el if cuando pasa de secuencias? No sé si... Este if sí. que estoy sombreando. Sí. Sí, es Entonces, decir, el primero es siguiente dos, 0 ¿qué más número está 1. leyendo? El actual, ¿cuál es el número que está leyendo? Ah, vale, te entiendo. El actual, este actual que ves aquí, ¿vale? Lee el número de la posición. El actual lee en este caso en la el 1, el 2, el 3, el 5, el 8, el 13. El actual lo que lee es esto. No, Lee estos. el de abajo. O sea, cuando tú entramos en el if no encontrado, Sí, sale siguiente 2, actual más siguiente. sí. Entonces, a mí lo que me cuesta, no sé, a lo mejor es que soy un poco de esto, pero entender cuáles son los números que está leyendo en esta secuencia cuando, por ejemplo, hemos puesto un número. No sé si me explico. Es decir, vale, siguiente 2, ¿qué número está... Vale, está siguiente leyendo? 2 no está leyendo ningún número. Siguiente 2 es el número que vamos a descubrir. Siguiente 2 en este caso, en esta posición que está sombreada, ¿vale? Sería el 21, ¿vale? Siguiente 2 lo que está haciendo es, va a ser descubierto a través de leer actual, actual en este caso sería 8, perdóname, y siguiente sería 13, ¿vale? Pregunta de tonto, ¿de dónde Sí. sale el 21? De eso, de sumar 8 más 13. ¿Vale? Una vez sumados 8 y 13, me va a dar el siguiente 2, que es 21. ¿Vale? Nuevamente, lo que me estáis preguntando, en este caso, y lo entiendo porque es muy válido, porque evidentemente si no tenemos esto claro, no sabremos cómo es que se generó, cómo es que se generaron todos los números de aquí, ¿vale? Esto de aquí, este bucle que tenéis aquí, lo que hace, este bucle que tenemos aquí, lo que hace es construir todos nuestros elementos de la secuencia de Fibonacci, ¿vale? Y nuevamente, ¿no? Esto de aquí no es tan sencillo de explicar, me llevaría aproximadamente unos 20 minutos más a explicároslo. Esto de aquí es la forma en la que se construye la secuencia de Fibonacci, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros en este momento, y os puedo enlazar el video de cómo se construye la secuencia de Fibonacci, lo que a nosotros nos interesa no es el bucle, no es el bucle que genera la secuencia. Lo que a nosotros nos interesa es el esquema de búsqueda. Es decir, cómo es que este encontrado de aquí va leyendo cada uno de los elementos, va leyendo cada uno de los elementos hasta que encuentra el número que nos está solicitando, el enunciado. Una vez nos lo Chicos, yo encuentra... me tengo que ir. Vale, Lo Rosy, siento. no te preocupes. Un saludo, que vaya bien. Besote. Adiós. ¿Vale? Una vez el esquema de búsqueda lo encuentra, lo imprime por pantalla. ¿Vale? Entonces, lo dicho, en este momento explicar cómo se genera la secuencia de Fibonacci. Estos elementos de aquí son de la secuencia de Fibonacci. Estos elementos de aquí... Déjame solamente preguntarte, es decir, Sí. es muy rápido, intentaré hacerlo, Sí. Es decir, actual es 0, siguiente es 1, ¿sí? Cuando Correcto. empezamos, entonces Correcto. yo le digo, mientras, bueno, no, aquí no está nada, a 0 hasta 1000, ¿no? Pues empezamos, siguiente 2 es igual a 0 más 1, la primera vez. Correcto. Vale, actual igual a siguiente, 1. quiere decir que Igual a 1. actual es 1 porque ha inicializado, es decir, porque hemos empezado con el 1 esa vez, ¿no? Correcto. Vale, y siguiente igual a siguiente 2, que también sería 1. Ujú. ¿Sí? Le sumamos 1, ¿no? Para hacer una segunda Correcto. búsqueda. Correcto. Vale, entonces hacemos el 2, que en este Posición caso 2. el 2, posición 2, sería actual igual a 1 más siguiente igual a 1. Actual sería 2 en este caso. Vale, Ya la- sí.
Actual en este caso seguiría Sería siendo uno. 1. Seguiría siendo 1. Seguiría siendo 1. Sería siendo 1, correcto. Y Siguiente, aunque sí. siguiente sería Sería 2. Siguiente 2. sería 2. Sí. Ujú. Y siguiente 2 sería 3. Y así iría imprimiendo. Iré imprimiendo, 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 imprimiendo. ¿Vale? Vamos a hacer algo, ¿vale? Realmente no me quiero demorar demasiado en este paso. Y vamos a... Pero este es cambiado, ¿eh? Que antes ponías el 1000 por ahí. Sí, no. Esto es de aquí, es la secuencia de Fibonacci. ¿Vale? Vamos a hacer algo y vamos a... y el iterante. Actual, siguiente, siguiente 2 y el iterante. Vamos a depurar esto, ¿vale? Ay, carajo. Joder. Bueno, es igual, sí, no te preocupes. al no ver valores de entrada, esto no me deja depurar. No te preocupes. Vale, entonces, lo dicho, ¿no? Realmente, esto que me estás preguntando, lo entiendo, es muy válido. Esto mismo que me estás preguntando, ¿cuáles van a ser los valores de siguiente 2, actual, siguiente? En cada una de las iteraciones, va a ir cambiando el valor. Cambia el valor, cambia el valor, cambia el valor, y cuál es el que se imprime, y cuál es... Esto lo entiendo, es muy válido lo que me preguntas, pero esto de aquí no es lo que nos interesa. El bucle podría ser cualquiera. Podría ser un bucle que nos diera números primos. Podría ser un bucle que nos diera números múltiplos de 5. Podría ser un bucle y el bucle tendrá su forma de construirse. Tiene su matemática detrás ese bucle, ¿vale? Realmente, para construir cada uno de estos bucles, pues eso tendría una explicación aparte, ¿no? Que tranquilamente podría llevarnos 10, 20 minutos por cada una de las formas en las que se construye cada bucle. Eso tenéis un tutorial, ¿vale? Tenéis unos tutoriales donde os explican muchos bucles. Realmente lo que nos interesa a nosotros es cómo se aplica, y esto es, esto es lo que nos quiere explicar, ¿no? Esta segunda parte, esta actividad 2, cómo se aplica el esquema de búsqueda. ¿Cómo se aplica el esquema de búsqueda? ¿Cómo se aplica el esquema de recorrido? Eso es lo realmente relevante de esta videollamada, ¿no? Lo que tú me preguntas es igual de relevante, pero explicarlo, yo no te lo podría explicar, primero porque no lo recuerdo muy bien, y segundo porque, claro, no es el objetivo de la llamada. No te preocupes, ya lo buscaré bien en YouTube, en todo caso. Con ahí los está, vídeos estos. ahí está. Luego lo pasaremos. Entonces, Álvaro, Jordi, David, Manuel, lo relevante. ¿Habéis entendido cómo funciona cómo se aplica el esquema de recorrido? ¿Cómo se aplica el esquema de búsqueda? ¿Para qué sirve cada uno de estos esquemas? ¿Cuál es el concepto de cada uno de estos esquemas? Sí. Eso sí. Sí, eso es lo importante, ¿vale? Luego, cuando construyáis vuestros propios bucles, venir aquí, venir a este resumen e intentar aplicar un esquema de recorrido a ese bucle. Por ejemplo, construís un bucle que diseña números primos, ¿vale? Entonces, inventaros, dentro de todos esos números primos, vamos a construir un esquema de recorrido, ¿vale? Que nos diga todos los números que terminan en 5, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un bucle que nos haga los números primos del 1 al 1000, ¿vale? Dentro de esos números primos del 1 al 1000, vamos a hacer un esquema de recorrido que todos los números del 1 al 1000 que sean primos, ¿vale? Que terminen en 5, el esquema de recorrido viaje por todos ellos y nos lo imprima. O podemos utilizar un esquema de búsqueda y decirle al esquema de búsqueda, no, lo que tú vas a hacer va a ser entrar en todos los números primos del 1 al 1000 y vas a descubrir el primero que termine, o el primero que sea múltiplo de 8. A ese número que sea múltiplo de 8 dentro de este bucle, lo vas a imprimir por pantalla. Y si no existe ninguno, me vas a imprimir una alternativa. Lo importante es que sepáis que hay un esquema de recorrido, que hay un esquema de búsqueda, que estas son sus estructuras, y que una vez generados nuestros bucles, con estas estructuras, yo voy a hallar lo que a mí me interese. Es decir, me interesa imprimir los números pares, me interesa imprimir los números primos, es decir, el esquema de recorrido y el esquema de búsqueda van a buscar los valores que me interesen dentro del bucle. Eso es lo relevante,
Temario. Tengo Sí. una pregunta, Julio. La diferencia, digamos, entre el recorrido y la búsqueda es que la búsqueda generalmente está pensada para imprimir una cosa, es decir, para cuando encuentre algo salga del bucle, y el recorrido, digamos, Sí. es para imprimir varias cosas. Correcto. No sé si- vale. Correcto. No, el recorrido puede imprimir varias cosas si yo se lo pido, ¿vale? O sea, yo le pido al recorrido que imprima varias cosas. Pero, el recorrido lo que hace es viajar por todos los elementos que ha generado el bucle. El recorrido lo que hace es viajar por todos los elementos que ha generado el bucle, ¿vale? De todos esos elementos, yo le puedo pedir al de recorrido, yo le puedo pedir imprime los pares, ¿vale? Y me va a imprimir los pares. Vale, es decir, igualmente cuando encuentra algo, seguirá. Seguirá. Vale. Y con el de búsqueda es cuando lo encuentro, me voy. Para. ¿Es algo? ¿Correcto? Vale. Revisar la primera parte de este vídeo, ahora que lo cortemos, revisar la primera parte del vídeo, porque en la parte de la introducción, los 10 primeros minutos de vídeo, ahí explico de qué va cada uno de los esquemas, ¿vale? Entonces, una vez queda claro, ¿vale? Una vez queda claro esto, vamos a hacer un esquema de recorrido distinto, ¿vale? Con caracteres. Vamos a volver al esquema de recorrido. Vamos a dejar el esquema de búsqueda un momento aparcado. Vamos a volver al esquema de recorrido, ¿vale? Vamos a hacer uno más fácil, de tal manera que nos quede claro nuevamente este concepto de esquema de recorrido y de esquema de búsqueda. ¡Ay, carajo, la cagué! ¿Vale? Y mirad, estos ejemplos son muy fáciles, mucho más fáciles que los anteriores, ¿vale? Tenemos aquí el enunciado. Como ejemplo de la aplicación de esquema de recorrido, diseñaremos un algoritmo que cuente las veces que la letra A aparece en una frase acabada con punto, ¿vale? Entonces, vamos a escribir una frase acabada por punto. Bueno, una frase no, una palabra, ¿vale? Porque esto no lee frases, ¿vale? Vamos a construir una palabra y la vamos a terminar con punto. Entonces, si esa palabra tiene as, ¿vale? Tiene una letra A, ¿vale? Va a calcular la cantidad de letras A que tiene y nos va a decir cuántas letras A hay. Si es que no hubiese ninguna A, nos va a dar nos va a dar un 0, evidentemente. Si es que no hubiera una letra A, nos va a dar un 0, ¿vale? Sabido el enunciado, vamos a compilar. Hemos hecho ya los algoritmos, ¿vale? Y nos dice, introduzca la palabra terminada y termínala con un punto. Vamos a escribir una palabra sin A primero, Julio, ¿vale? Como no tiene A, ¿vale? El esquema de recorrido lo que va a hacer, va a entrar en este bucle. Va a entrar primero en la J, luego va a entrar en la U, luego va a entrar en la L, luego va a entrar en la I, luego va a entrar en la O. Como no va a encontrar nada, ¿vale? No va a acumular nada. Entonces, al no acumular nada, me va a decir, el número de veces que la palabra tiene la letra A es 0. ¿Vale? Perfecto. Siguiente. Vamos a escribir ahora, qué sé yo, María. ¿Vale? María tiene 2 letras A. ¿Vale? Entonces, el esquema de recorrido va a entrar primero en la M, pues no va a acumular nada. Va a entrar en la A y va a acumular un 1. ¿Vale? Va a entrar en la R, no va a sumar nada. Va a entrar en la I, no va a sumar nada. Va a entrar en la A y va a decir, oh, acá hay otra A, por lo tanto, va a acumular otro número, ¿vale? Entonces, al final nos dice, el número de veces que la palabra tiene la letra A es 2, es correcto. María tiene 2 As, ¿vale? Nuestro bucle funciona, nuestro esquema de recorrido funciona, entra en todos los elementos y los acumula, ¿vale? Los acumula en una variable. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a explicar cómo funciona el bucle y cómo funciona el esquema, ¿vale? Primero, vamos a declarar 2 variables. Nos olvidamos de esto. Venimos aquí al pseudocódigo, ¿vale? Vamos a declarar 2 variables, un carácter, ¿vale? En el carácter vamos a guardar la palabra. Y en el n, ¿vale? Que es un entero, vamos a guardar la cantidad de veces que encontremos la letra A, ¿vale? Entonces, vamos a colocar algo que nos diga, escribe la palabra, ¿vale? Para que nos aparezca por pantalla, es bonito, escribe la pantalla, ¿vale? Una vez escrita la palabra,
nuestra siguiente acción lo que va a ser leer cada uno de los elementos del... Bueno, nuestra siguiente acción, esta de aquí, lo que va a ser el primer elemento, ¿vale? Vamos a colocar, por ejemplo, y así lo vamos a entender mejor. Vamos a compilar. Vamos a escribir María. Ay, carajo, no termina en punto. María, punto. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Esto de aquí, este escribir corresponde a esto de aquí. Introduzca la palabra y termínela con un punto, ¿vale? Entonces, esto de aquí, leer carácter, ¿vale? Corresponde a la primera lectura que va a hacer nuestro algoritmo, ¿vale? La primera lectura va a leer la letra M, ¿vale? Y nos va a decir que el valor de la variable n, que acumula la cantidad de veces que se repite la letra A, es 0, ¿vale? Al principio de todo, no hay ninguna letra A leída, ¿vale? Entonces, entramos a nuestro bucle. Ya veis que es un bucle muy sencillo. En este caso, nuestro bucle nos dice mientras nuestra variable car no sea punto, ¿vale? Es decir, mientras que no sea punto, porque cuando sea punto va a terminar el bucle, va a terminar de recorrer el bucle, entonces entramos al bucle, ¿vale? Entonces, el bucle va a decir si si el carácter que leemos es A, entonces a nuestro entero n, ¿vale? Que acumula la cantidad de A's que se repiten, le sumamos 1. Y si no, pues no pasa nada. Pasamos al siguiente elemento, ¿vale? Entonces, entramos a nuestro bucle. Estamos en la primera posición. Estamos en la M, ¿vale? Entramos a la M y no se cumple esto. La primera posición del carácter no es una A, por lo tanto salta, ¿vale? Y cuando salta, vuelve a leer la siguiente letra, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente letra? La siguiente letra es una A, ¿vale? Vuelve nuevamente a empezar el bucle. El bucle nos dice, ¿esta nueva letra que estamos leyendo es punto? No, no es punto. Por lo tanto, puedes entrar al bucle. Entramos al bucle y nos dice, si esta nueva letra es A, entonces sumamos 1. Correcto, es A. Por lo tanto, nuestro valor n, nuestra variable n, acumula un 1, ¿vale? Sale de la condición y nuevamente vuelve a leer la siguiente variable, el siguiente carácter. El siguiente carácter es n. Vuelve a empezar. No es un punto, perfecto. Entramos al bucle. No es una A, entonces no se acumula. Vale, leemos el siguiente, una I. ¿Vale? Se repite lo mismo. Vale, leemos el siguiente. ¿Vale? El siguiente no es un punto. Vale, entramos al bucle. Pero sí que es una A. Por tanto, como es una A, acumulamos un 1. ¿Vale? Al acumular un 1, ya tenemos que tenemos ya tenemos un 2 acumulado en nuestra n, ¿vale? Entonces, salta al siguiente y en el siguiente hay un punto, ¿vale? Vuelve nuevamente al bucle y esta vez me dice que car sí es igual al punto, por lo tanto, ya no se cumple la condición para que se repita el bucle. Por lo tanto, sale del bucle. Al salir del bucle, hacemos el tratamiento final. Al salir del bucle, ¿vale? Estamos en recorrido, ¿vale? Al salir del bucle, hacemos el tratamiento final. Y el tratamiento final es imprimir el número de veces que hemos encontrado la letra A, que es 2, ¿vale? Y por pantalla se imprimirá el número 2, como podéis verlo aquí. Se escribirá lo siguiente, el número de veces que la palabra tiene la letra A, que es esto de aquí, y imprimirá el entero que está dentro de n, ¿vale? Que es 2. ¿Habéis entendido? Sí, sí. ¿Sí? Perdonar si es que estoy siendo muy yendo punto por punto. Es que quiero que no se os escape nada. Para nada, Julio, gracias. ¿Vale? Entonces, nuevamente, ¿qué ha hecho nuestro esquema de recorrido? ¿Vale? Nuestro esquema de recorrido, primero que nada, ha hecho un bucle y en ese bucle ha viajado por cada una de las, por cada uno de los elementos de la palabra que nosotros hemos escrito.
cuando ha detectado el elemento que buscábamos, ha acumulado un 1 en nuestro entero n, pero no ha parado, sino que ha seguido hasta llegar al final de la condición, que es que car no sea igual al punto. Cuando por fin ha llegado al final de la condición y car sí que era igual a un punto, ha salido y recién ha entrado al final del tratamiento. ¿Vale? Esto es el esquema de recorrido, ¿vale? Lo tenéis aquí. Primero, se describen las variables, después se lee el elemento, después se inicializan las variables, como podéis verlo aquí, después se entra al bucle y el bucle tiene una marca. ¿La marca qué quiere decir? La marca quiere decir el valor con el cual vamos a salir del bucle. En este caso, nuestra marca ha sido el punto, el carácter punto, ¿vale? Entonces, el bucle se va a repetir tantas veces como nuestro elemento, nuestra variable, no sea igual a esa marca, no sea igual a ese punto, ¿vale? Ocurre el bucle, tratar elemento es esto de aquí. Ocurre el bucle, y ocurre el bucle tantas veces como nuestro elemento no es igual a la marca, ¿vale? Y nuevamente se repite, vuelve a leer, vuelve a leer, vuelve a leer, vuelve a leer. Ocurre el bucle, ocurre el bucle, ocurre el bucle, hasta que finalmente nuestro elemento, en este caso car, es igual a la marca, en este caso punto. Sale y se da el tratamiento final. El tratamiento final es esto de aquí. Este es el esquema de recorrido, de la walk, ¿vale? Aplicado a este enunciado, ¿no? Que nos pedía contar las letras. ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si os perdéis, decírmelo, Yo, si os puedo aclarar algo, os lo aclararé. Entonces, he explicado esto, ¿vale? Haremos el último ejemplo y con esto ya terminamos por el día de hoy, porque yo creo que ya está muy claro lo que es el concepto de esquema de recorrido y el concepto de esquema de búsqueda, ¿vale? Haremos el último ejemplo, y el último ejemplo es un esquema de búsqueda, ¿vale? Vamos a ello. Esquema de búsqueda, ¿vale? Cerramos esto. Voy a cerrar todo esto porque me mareo un poco. Cerrar. No guardes. Cerrar. ¿Vale? Nuestro último ejemplo es igual de fácil que el primero, es igual de fácil que el anterior. Es lo mismo, ¿vale? Tenemos un bucle que nos va a pedir una palabra, ¿vale? Y en esa palabra, ¿qué es lo que va a hacer el esquema de búsqueda? Pues ya lo sabéis. El esquema de búsqueda lo que hace es buscar dentro de esa palabra el elemento que le pidamos y si lo encuentra, para de inmediato. Para de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? En este caso, el enunciado nos dice, vamos a ingresar una palabra, no una frase, ¿vale? Una palabra, ¿vale? Acabada en punto. Acabada en un punto. ¿Vale? Y si aparece alguna letra A, lo que va a hacer nuestro algoritmo es decirnos si la palabra contiene una letra A. Y si no hay una letra A, pues nos va a decir, no, la palabra no contiene la letra A. ¿Vale? Entonces, lo desarrollamos y vamos a ver si funciona y si funciona lo explicamos. ¿Vale? Vale, entonces, escribe una palabra en la que se quiere buscar la letra A. Primero vamos a hacer una palabra que no contenga la letra A, ¿vale? Julio. Como Julio no contiene la letra A, pues el esquema de búsqueda va a recorrer todos los elementos de la palabra Julio y al no encontrarlo y llegar a la marca, en este caso mi marca es punto, ¿vale? Me va a decir, la palabra no contiene la letra A. Perfecto, no lo he encontrado. ¿Vale? Cambiamos el ejemplo. Esta vez vamos a escribir María, ¿vale? Y en este caso, María sí que contiene la letra A, ¿vale? Entonces, nuestro esquema de búsqueda, estamos en esquema de búsqueda, nuestro esquema de búsqueda va a viajar por todos los elementos de la palabra A, pero espera, no va a viajar por todos, porque en el primer momento en el que encuentra el elemento buscado, va a parar y nos va a decir la palabra sí contiene la letra A. Y ya está.
Y nuestro esquema de búsqueda no viaja por el resto de elementos. Es decir, el resto de elementos los deja fuera de la búsqueda. ¿Vale? Entonces, vemos que funciona y como vemos que funciona, lo vamos a explicar. Es lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior, con la diferencia de que esta vez, por ser esquema de búsqueda, como podéis verlo aquí, tenemos un nuevo elemento, que es el elemento booleano, ¿vale? Entonces, lo declaramos, es lo mismo, es el mismo algoritmo, con la diferencia de que esta vez hemos declarado el elemento booleano, ¿vale? Entonces, una vez declarado el elemento booleano, vamos a encontrar lo mismo. Escribe la palabra en la cual se quiere buscar la letra A, mismo enunciado. Leemos el primer carácter. ¿Está compilado aquí? Sí, leemos el primer carácter, ¿vale? La M. Y esta vez, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto antes, ¿vale? Vamos a empezar siempre, porque esto es lo que dice la UOC. Vamos a empezar siempre, el esquema de búsqueda con encontrado igual a falso, ¿vale? En el momento en el que el encontrado sea verdadero, saldrá del bucle, ¿vale? Entonces, el bucle es el mismo. Mientras nuestro elemento, ¿vale? Nuestro carácter no sea punto, ¿vale? ¿Vale? Y aquí es donde viene nuevamente lo clave, ¿no? En esto de aquí. Y no encontrado. Es decir, que mientras encontrado siga siendo falso. Y lo podéis encontrar aquí también, ¿vale? En la estructura. Mientras el elemento no sea igual a lo que finaliza el bucle y no encontrado, ¿vale? Y entonces entra el bucle, ¿vale? Recordar que en todo esquema de búsqueda vamos a tener una parte que actualiza al elemento, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto de aquí, nuevamente, esto de aquí es nuestro esquema de búsqueda. Esta pequeña línea de aquí es nuestro esquema de búsqueda. ¿Qué nos dice esta pequeña línea de aquí? ¿Qué nos dice? Nos dice que mientras que sí encontrado, que sí algún valor de esta lista, de este recorrido, perdón, si algún valor de este recorrido es igual a A, encontrado pasará de ser falso a ser verdadero. Encontrado se transformará en verdadero. Eso es lo que nos quiere decir esto de aquí. Al principio, encontrado es falso. ¿Vale? Entonces, cuando entra al bucle, lo primero que va a ser actualizarse. Para actualizarse nos va a decir, en la posición en la que estamos, en la que estamos es igual a A. No, por lo tanto, encontrado sigue siendo falso. Entrará al bucle y pasará al siguiente elemento. La posición en la que estamos es igual a A. Sí, es igual a A. Por lo tanto, encontrado se vuelve verdadero. Y al momento en el que encontrado se vuelve verdadero, se cumple esta condición. Mientras, no encontrado. Como la condición no se cumple, como la condición se transforma en sí encontrado, porque hemos encontrado el valor, entonces ya no se puede entrar más al bucle. Ya no se puede entrar más al bucle porque hemos encontrado lo que estábamos buscando, porque encontrado se transformó en verdadero, ¿vale? Y entonces salimos del bucle. ¿Qué nos dice entonces? Tenemos aquí en nuestro esquema, ¿vale? De la UOC, estábamos aquí en tratar el elemento corresponde a nuestro bucle, ¿vale? Y una vez hemos salido de nuestro bucle, nos pide el tratamiento final. Nos pide el tratamiento final. Entonces, ¿cuál es nuestro tratamiento final? Nuestro tratamiento final para este enunciado es que si hemos encontrado el valor, entonces nos va a imprimir por pantalla. La palabra sí contiene la letra A. Pero si es que no lo hubiésemos encontrado, por ejemplo, en el caso de la palabra Julio, si es que no lo hubiésemos encontrado y hubiese recorrido todo, si es que no lo hubiésemos encontrado, nuestro esquema de búsqueda va a escribir por pantalla la palabra no contiene la letra A. Y eso es todo. ¿Puedes poner el de recorrido y el de búsqueda al lado? Los dos notebooks, uno al lado del otro. Por supuesto. Así le hago una foto y lo subo al Drive. Este es el de búsqueda, el que está a la mano derecha. Ay, perdón. Ese es el de búsqueda. Y Vale. este es el de recorrido, ¿vale? Como podéis ver... Ay, perdón. Me he puesto los dos de búsqueda, no he puesto el de recorrido. No hay problema. Este es el de recorrido. Carajo.
¿Vale? Este es el de recorrido, ¿vale? Como podéis ver, la diferencia principal es que aquí tenemos el booleano, mientras que aquí no tenemos el booleano, y que aquí se trata el booleano, en el esquema de búsqueda, se trata el booleano a través de esta línea que estoy sombreando, mientras que aquí no se trata el encontrado. Aquí, en el esquema de recorrido, el esquema sigue y sigue y sigue hasta llegar al final del bucle. Mientras que en el esquema de búsqueda, una vez se encuentra lo que estábamos buscando, sale inmediatamente del bucle, que para eso es esta condición de aquí. Decidme si lo habéis entendido. Sí. Decirme que no tenéis claro. Jordi, tú que eres Bien, el que muy bien. más... Sí, sí, No, sí. pregúntame lo que quieras, porque quiero que quede claro. No, no, esto lo tengo, o sea, lo tengo muy claro esto. Muy bien. Sí, sí. Sí. La liada era el de... Exacto. O sea, a mí el problema es los cuando números. cuando se empieza un bucle y ya hay como 3 o 4 variables, entre comillas, tan seguidas, lo que me costaba o lo que me cuesta entender, que es lo que intentaré buscar, Vale. es decir, qué está leyendo en cada momento. Supongo porque si entiendo qué está leyendo en cada momento, luego me es más fácil diseñar ese algoritmo, ¿no? Sí, sí, te entiendo porque yo también pasé, porque yo también hice lo mismo. O sea, al principio me costaba pensar en cada iteración, en cada uno de los loops, qué valor tiene este, cómo es que se transforma este valor. Te entiendo. Y eso, lo dicho, eso te lo voy a pasar ahora por WhatsApp, ¿vale? Porque eso hay como 5 videos donde se construyen bucles en el tutorial que os hemos dado, ¿vale? Donde lo vas a entender clarísimamente. Cómo es que en cada loop los valores van cogiendo, los objetos van cogiendo valores y van cambiando sus valores. Eso es complicado de explicar para mí, pero es en este momento, porque no me acuerdo. Si lo hubiese repasado antes, sí que te lo podría explicar. Pero realmente lo relevante, lo que yo quería que entendieras es esto: esquema de recorrido y esquema de búsqueda, que es de lo que se trata y es de hecho de lo que se trató nuestro examen de nuestra actividad 2. Nuestro examen de la actividad 2, que era, tenías un satélite y este satélite tenía muchos números y tenías que construir un esquema de búsqueda que viajara por cada uno de esos números. Se trató de esto, se trató de construir un esquema que viajara por cada uno de esos elementos y encontrara exactamente el enunciado que nos habían solicitado. Entonces, ya está. Para terminar, porque ya yo os había prometido que terminaríamos a la 1. Para terminar, lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Y para que os quede clarísimo cómo es que funciona esto del esquema de... Cómo es que se transforma un esquema de búsqueda. Esto que voy a hacer con el esquema de búsqueda lo podéis hacer tal cual con el esquema de recorrido, ¿vale? Solamente para que os quede clarísimo cómo es que el pseudocódigo pasa a otro lenguaje, ¿vale? Cogeremos este pseudocódigo aquí y lo transformaremos en lenguaje en C, ¿vale? Por lo tanto, copiamos el enunciado, ¿vale? Tenemos el enunciado y una vez tenemos el enunciado, construiremos el esqueleto de nuestro algoritmo. Primero colocamos la biblioteca. Include stdio.h, agregamos nuestra biblioteca y construimos el esqueleto del algoritmo. System, pause y return, ¿vale? Una vez construido el esqueleto de nuestro algoritmo, empezaremos a traducir todo este pseudocódigo en lenguaje en C, ¿vale? Empezamos primero por las declaraciones, ¿vale? Recordar, en el caso de pseudocódigo nos dice que el algoritmo se llama iLetra, pero en el caso del lenguaje C, siempre el algoritmo principal se llama mine, siempre. Tengo un chat. Dale, Manuel, muchas gracias. Un abrazo, que vaya muy bien. A vosotros siempre. Gracias, Manuel. Ya nos Gracias. vemos ya otro día. ¿Vale? Adiós. Vale. Entonces, empezamos, ¿vale? Declaraciones. Nos dice que tenemos un encontrado. Que vaya bien, Manuel. Un abrazo. ¿Vale? Nos dice que tenemos un booleano que es encontrado. Ah, pero espera.
aquí hay algo muy importante. He hecho la exclamación porque ya sabía que lo iba a decir. No es que me haya sorprendido a mí. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos algo muy importante, ¿vale? Y es que en C no existe el booleano. El booleano no existe en C. Por lo tanto, como el C no existe en booleano, hay que declararlo. Una librería, ¿no? ¿O no? Puedes declararlo a través de una librería, que es la librería, pero como yo no conozco la librería, te voy a decir cómo lo declaran en la WOC, ¿vale? Lo declaran bajo la siguiente estructura. ¿Os recordáis que habíamos dicho en la clase anterior que íbamos a dejar la declaración de tipos para el día de hoy? ¿Vale? Es porque la declaración de tipos nos sirve para declarar todo aquello que no esté dentro de los 4 tipos principales, que son el entero, el real y el entero, el real y el carácter, ¿vale? En este caso, la declaración de tipos nos permite construir un nuevo tipo de elemento, ¿vale? Un nuevo tipo de valor. Vamos a construir en este caso un valor booleano. El valor booleano es de tipo numerativo, por lo tanto colocamos en num, ¿vale? De tipo numerativo. ¿Y cuáles van a ser los valores del booleano? Van a ser el falso y van a ser el verdadero, ¿vale? A este nuevo tipo lo vamos a llamar booleano. Ahora sí que existe nuestro valor booleano y ahora sí que lo podemos declarar, ¿vale? Ya está declarado nuestro booleano. Ahora el carácter char, ¿vale? Que es nuestro carácter que se llama car, ¿vale? Una pregunta. Sí. Bueno, comentas que en la web nos lo enseñan así, pero en un ejercicio, si pusiéramos la librería booleana, en principio también no debería... Sí. Vale, correcto. Si vuelves a la librería booleana contiene esto y contiene más cosas que hacen los booleanos, ¿vale? Por lo tanto, si puedes colocar la librería booleana, incluso mejor, sino que yo no la conozco. ¿En C existen los booleanos? Me parece que no. Sí, No, sí, en hay C no una existe. librería que es, en vez de acabado en O, es acabado, o sea, study bool. Bool o algo así, no sé cómo se llama. Arriba. Igual que studio, pero std bool, creo. .bool, ¿vale? Hay que buscarlo esto, ¿vale? No, stdbool.h. Algo así es, pero ya te lo buscaré, ¿vale? porque algo así. Vale, correcto, pero eso lo buscamos luego, ¿vale? Yo os lo digo como lo declaramos en la WOC, ¿vale? En la WOC lo declaramos de esta manera, ¿vale? Y ya tenemos construido nuestro booleano. Entonces, como ya tenemos construido nuestro booleano, ponemos la variable dentro de nuestro booleano, que es encontrado, ¿vale? Entonces, copiamos todo tal cual, ¿vale? Printf, escribir es printf, ¿vale? Escribir la palabra y copiamos lo mismo que dice aquí. Escribe la palabra que quiere buscar, ¿vale? A esa palabra le leemos el primer carácter. ¿Cómo lo hacemos? A través de un scanf, Le leemos el primer carácter. ¿Qué es lo que vamos a leer? Un carácter. Ese carácter lo leemos y lo guardamos en car, en esta variable que hemos declarado aquí, ¿vale? Seguimos. Inicializamos. Según nuestra estructura, lo que sigue después de colocar encontrado igual a falso es inicializar nuestras variables. ¿Cuál es la que vamos a inicializar? Encontrado siempre inicia como falso. En este caso en C es en mayúscula, en inglés, false, ¿vale? Y ahora sí, metemos nuestro bucle. While es igual y mientras car me dice no sea igual a el elemento punto, ¿vale? Y nos dice y, el i se representa con doble aspersan y no encontrado. Eso quiere decir que nuestro encontrado siga siendo falso, ¿vale? Entramos al bucle. Este corchete representa el hacer, ¿vale? Entramos al bucle, ¿vale? Y colocamos encontrado va a ser igual a verdadero siempre que carácter sea igual a una A, ¿vale? Actualizamos el elemento. Actualizamos el encontrado, ¿vale? Actualizamos el encontrado. Encontrado va a ser igual a verdadero siempre que el carácter sea igual a A, ¿vale? Decimos que no hemos encontrado, si no encontrado, que quiere decir que si encontrado es falso, entonces entramos al bucle. ¿Cuál es nuestro bucle? Nuestro bucle seguirá leyendo los elementos de la palabra que hemos escrito, ¿vale? Al principio leyó la primera
el primer carácter, pues el bucle seguirá recorriendo y recorriendo y recorriendo los caracteres hasta que llegue al punto, hasta que llegue a la marca, en este caso nuestra marca es el punto, o hasta que encontrado cambia a verdadero, hasta que se encuentre lo que nos pide el enunciado, ¿vale? Fin de sí está aquí, fin de mientras está aquí, ¿vale? Y cuando ya hemos cerrado nuestro bucle, entramos aquí, tratamiento final, ¿vale? ¿Y el tratamiento final cuál es? Nos dice, si hemos encontrado el elemento, entonces vamos a escribir printf lo que dice acá. Vamos a escribir lo que dice aquí. Ay, carajo, perdón, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Vale? Y nos dice que coloquemos un salto de línea para que esté un poco ordenado, supongo yo. Printf, salto de línea, ¿vale? Y si no, y si nuestra palabra no tiene una A, entonces vamos a escribir printf y vamos a escribir esto de aquí. La palabra no contiene la letra A. Perfecto. Y nuevamente... Una pregunta. Sí, dime. ¿El salto de línea también lo podrías hacer después de la...? Sí. Sí, Sí, mira, también, es ¿no? más, Es decir, es más, ¿es lo es más. mismo? Sí, es más. Sí, lo voy a poner aquí. Va. Sería lo mismo, ¿no? En este caso, Sí, ¿no? lo mismo. Lo Vale, voy a poner vale. aquí, ¿vale? Perfecto, ¿vale? En este caso me dice que lo coloque acá, pero lo puedo poner perfectamente aquí, ¿vale? Y ya está. Fin de SI. Fin de algoritmo. ¿Vale? Ya está. Compilamos. Va. Tenemos que guardarlo. Le vamos a poner ejemplo 2. ¿Vale? Hemos transformado este pseudocódigo en lenguaje en C. ¿Vale? Y eso está aquí. Adiós. Uy, ¿qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué eso es tan lento? Vale, ya está, compilo. Entonces, escriba la palabra. Perfecto, nos ha dado lo primero. Julio. Nos dice la palabra, no contiene la letra A. Vamos al segundo. María. Nos dice la palabra, sí contiene la letra A. Perfecto. Nuestro esquema de búsqueda ha entrado en el primer elemento, ha dicho no, ha seguido el bucle. Ha entrado en el segundo elemento, ha dicho sí, ha salido del bucle y ha escrito lo que nosotros le hemos solicitado que escriba, siempre que lo haya encontrado. Siempre que encontrado se haya vuelto verdadero. Eso es todo. Eso es todo lo... ¿Qué os iba a decir, chicos? ¿Qué os parece si lo dejamos o paramos videollamada y hacemos otra? Si queréis, porque estoy viendo que me va a ocupar esto, que si la otra tarda una hora y pico. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Vale. Lo decía Sí. por eso. Eso es todo. ¿Lo puedes subir a señores. YouTube y dejarlo en modo escondido? Es decir, en modo oculto. Lo digo más que nada porque seguramente ocupará mucho menos espacio después. Seguramente. No, pero es lo mismo, porque yo cuando finalizo la videollamada se guarda el vídeo en el ordenador. Sí, pero si tú luego lo subes a YouTube, ya lo puedes borrar. Me explico, ya no hace falta. Sí, no, pero yo ahora lo tengo en el Drive, o sea, también lo podría borrar, porque lo compartí en el Drive en las carpetas compartidas. Igualmente tengo un montón de memoria, es más que nada por el tiempo que tarda en convertirse. Exacto, ya. Sí. Señores, ya está. Eso era todo lo que era tratamiento secuencial.